¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión hablaré de uno de los temas que más me apasionan, y son aquellas historias que toman lugar en realidades alternativas, es decir, que son mundos similares al nuestro, pero donde los hechos históricos sucedieron de manera distinta a la de nuestra línea del tiempo. A esto se le conoce como ucronías. Estas son consideradas un subgénero de la literatura de ciencia ficción. Sin embargo, las ucronías están presentes en todos los medios, como cómics, videojuegos, series de televisión, manga, anime y un gran etcétera, los cuales a menudo están basados en obras literarias. Las ucronías están marcadas por un evento divergente, que son aquellos hechos históricos que en estos mundos o realidades sucedieron de otro modo diferente, y es así como nacen estas líneas del tiempo alternativas. Por ejemplo, en un conflicto bélico gana el bando contrario al de nuestra historia. Uno de los ejemplos más comunes es en aquellos donde Alemania o las potencias del eje vencen a los aliados, o los confederados a los unionistas en la guerra de secesión, o los republicanos en la guerra civil, entre otros. También puede ser con la eliminación prematura de alguna figura importante, como algún mundo hipotético donde personajes como Robespierre o Lutero murieran antes de tiempo y por ende no hubiesen sucedido los eventos históricos que desataron. Otros casos no tan abordados pueden ser también que jamás se hubiesen extinguido los neandertales o incluso los dinosaurios, y estos llegasen a convivir con el Homo sapiens, nuestra especie. Si hablamos de obras en concreto y como mención honorífica, quizás el ejemplo más popular es El hombre en el castillo, de Philip Dick, una novela escrita en 1962, donde nos presenta un mundo en el que el eje triunfó y Estados Unidos queda dividido entre la Alemania nazi y el Japón imperial. A menudo esta novela es casi un sinónimo de la misma ucronía, por ser de las más conocidas del género, y ahora que cuenta con una serie de televisión en Amazon Prime, su popularidad ha incrementado. Luego de esta introducción, les quiero hablar de lo que para mí son los 5 mejores ejemplos de mundos ucrónicos en la cultura popular, independientemente del medio. Abrimos el listado con un videojuego del que ya había hablado previamente en uno de mis videos anteriores. La saga Command & Conquer Red Alert toma lugar en un mundo donde Albert Einstein viaja al pasado para eliminar a Hitler de la historia y evitar todos los estragos que este causó. Sin embargo, cuando Einstein vuelve a su época, se encuentra con que al no existir la Alemania nazi, la Unión Soviética se alza como la potencia expansionista con aspiraciones globales a la que Estados Unidos y sus aliados deben hacer frente. Sobre esta línea temporal se desarrollan los juegos. En la primera entrega, los aliados deben combatir a las fuerzas de Stalin, y una vez lo derrotan ponen a un gobierno títere que se rebela contra ellos en la secuela, desatando así un nuevo conflicto contra la Unión Soviética, repeliéndolos en una invasión de territorio estadounidense. En la tercera entrega de la saga, los soviéticos viajan al pasado para eliminar a Einstein de su línea del tiempo, y esto provoca que en este nuevo juego los aliados pierdan la mayoría de su tecnología, pero se topan con una tercera facción que pone en peligro los intereses soviéticos, el Imperio del Sol Naciente, es decir, el Japón imperial, con un armamento que parece sacado de un anime. Para mí, esta saga ofrece la mejor ucronía en el ámbito de los videojuegos, y por ello le doy el puesto de apertura del listado. En el mundo del anime, esta quizás sea la ucronía más conocida. Code Geass se desarrolla en un Japón conquistado por el Sacro Imperio de Britania, donde un príncipe rebelde llamado Lelouch se une a la resistencia japonesa. La línea del tiempo de Code Geass se rige por el calendario imperial, el cual comienza 55 años antes que el nuestro, cuando los britanos rechazaron la invasión del Imperio Romano, y un caudillo celta es elegido como rey, del cual desciende la familia real britaniana, incluido el protagonista. Este sería el primer punto divergente. Esto es algo que nunca vemos gráficamente dentro de la serie, y solo es mencionado en algunos diálogos, pero hay más eventos como este que sirvieron para la construcción de la ucronía, como que Isabel I logra concebir una hija, prolongado el reinado de los Tudor, o que Napoleón logra conquistar las Islas Británicas, y la familia real britaniana logra restablecer su gobierno en las colonias norteamericanas, cuya independencia se vio frustrada gracias a la traición de Benjamin Franklin. Lo anterior sería la razón por la cual Gran Bretaña no forma parte del Imperio de Britania y
también del por qué sucede estar en el territorio estadounidense, durante la trama de Code Geass, desarrollada en el año 2010 del calendario imperial, lo cual equivaldría al año 2065 de nuestro calendario, que toma como partida el nacimiento de Cristo. Como ya mencioné, esta información no se muestra tal cual en la serie y son datos que los personajes mencionan ocasionalmente, pero aún así la historia es bastante buena, pues también incluye romance, batallas épicas entre mechas y poderes mágicos, pues el Geass es un don sobrenatural proveniente de la mitología de los celtas de las Islas Británicas. Como dato curioso, el mapa geopolítico de Code Geass es muy similar al de la novela de 1984 de George Orwell, solo que cambiaríamos a Oceanía por el Imperio de Britania. Para mí, la mejor ucronía del anime y se gana un puesto en el listado. En el puesto número 3 veremos a lo que algunos han descrito como una secuela espiritual de El hombre en el castillo, la novela Estados Unidos de Japón del autor Peter Tierjas, donde, al igual que en la obra de Philip Dick, el eje triunfó. Esta obra se ambienta en los años 80, en unos Estados Unidos bajo el dominio japonés, pero la tecnología está muy avanzada para la época comparada con nuestra línea temporal, ya que el uso de dispositivos móviles ya era algo común. Eso sin mencionar los mechas o robots gigantes utilizados por los japoneses desde los años 40. Este libro hace incluso pensar que el hecho de que Japón perdiera la guerra fue lo peor que le pudo pasar a la humanidad. Por los divertidos ejercicios de imaginación que nos hace hacer esta novela, me parece la mejor ucronía de la literatura en los últimos años, y por ello la vemos en este puesto. El Ministerio del Tiempo es una serie de televisión española que trata acerca de viajes en el tiempo, la cual no es precisamente una ucronía, al contrario. La principal misión de este ministerio ficticio es mantener la línea del tiempo lo más intacta posible, lo cual no ha evitado que miembros de la institución hayan hecho grandes metidas de pata, como provocar una muerte prematura del Cid Campeador. Sin embargo, en un solo capítulo nos mostraron una ucronía bastante interesante, donde Felipe II toma control absoluto del ministerio y consigue viajar en el tiempo para que la Armada Invencible conquiste las Islas Británicas y así incorporarlas al Imperio Español. Los protagonistas de la serie conservan sus recuerdos de la línea del tiempo real, ya que en ese momento se encontraban en una misión en otra época, pero al volver al presente se dan cuenta de que en pleno siglo XXI el Imperio Español sigue existiendo y que la Inquisición española sigue vigente, y además el propio Felipe II sigue siendo el rey, no porque sea inmortal, sino porque al tener el control del ministerio viaja a todas las épocas con libertad y en todas ellas es rey. Finalmente, los protagonistas logran volver todo a la normalidad. Sin embargo, y a pesar de solo durar un capítulo, la serie presentó una ucronía bastante emocionante a mi parecer. No tendría problemas en considerarla la mejor mostrada en serie de televisión alguna, y por ello escala al segundo puesto del listado. En el primer puesto veremos a una de las historias más conocidas, pero que quizás no muchos consideren ucrónica, en buena parte por su adaptación cinematográfica, pero la novela gráfica de Alan Moore, V de Vendetta, se ambienta en un mundo devastado por una guerra nuclear de la que Gran Bretaña logra escapar, pero un gobierno fascista liderado por un partido llamado Northfire se alza con el control, imponiendo un totalitarismo similar al Ingsoc en 1984 de George Orwell, al que el protagonista, un renegado llamado V o V, quien usa una máscara del rebelde católico Guy Fawkes, comienza a hacerle una serie de ataques. Quizás mi juicio sea subjetivo, pero pongo a V de Vendetta en primer lugar, porque aunque quizás no sea la mejor ucronía, creo que merece ser reivindicada como tal, y por ello hago el intento colocándola en el puesto más alto del listado. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Coméntame qué te ha parecido el listado y cuál es tu ucronía favorita. Si te ha gustado el video, por favor apóyame con tu suscripción, dando like y difundiendo mi contenido para crecer. Sin más por el momento, me despido.